Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El profeta Daniel, 200 años antes de la llegada de Jesús, ve en una visión que un hijo de hombre recibirá de Dios todo el poder y la gloria. ¿Quién será el Mesías cuyo reino no tendrá fin? El Padre luego lo revelará cuando diga del Señor: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Iniciemos la Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta de la transfiguración del Señor. Nos anima a todos en esta celebración a dejarnos tocar por el Señor, de ser transfigurados por la gracia del Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía, nuestra misa, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Oración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria. Cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrense la tierra, regocíjense las islas incontables, nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina, alégrese la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrantes. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que parecían revestidos de gloria, y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este Evangelio de San Lucas. Encontramos en todas las versiones, evidentemente, de los sinópticos. Primero, aquí hay 3 personajes. Estos son los grandes que después estarán al frente de las comunidades. Con aves siempre yeyujutan los momentos cruciales y en los momentos importantes de la acción de Jesús. Y este momento es crucial, elemental y fundamental de una de las acciones de Jesús, la transfiguración. Justamente porque Jesús había dicho anteriormente que el que quiera seguirme
tiene que tomar su cruz. Ojupiana lleva, peikurusu, aushera begueri. Tomar la cruz significa aceptar nuestra condición, nuestra limitación y luchar, empeñarnos, queridos hermanos. Diga, tú de ella lleva a la cristianos, pero nos quedamos ya pues tal año de molde, veis, dice la gente. Diga, tú la lleva tal año de molde. ña seana. Tenemos que desmoldarnos ya, o sea, ya la veña de molde, indica tú y la pesante ya continúa siempre de la misma manera. Y entonces, es por eso que el Señor viene y les muestra, ¿saben qué? Ustedes tienen que tomar, cuyan lleva la pende curusú, vende lomo, arias, pejo, besera, pecueri, o pesa manteco, angaña moñe, punuta, pemba, pejú. Peñandereco de pena, peñanderoga, pube, etcétera, peñandere, tame, a pesa ñamunga, cuanta, pero se tiene que notar. Se tiene que notar en la vida de ustedes. Ustedes no pueden engañarse ni quieran engañar a los demás, porque a Dios no le vamos a engañar. Ni a nosotros mismos no nos vamos a engañar, queridos hermanos, porque ya tengo ya por ahí, va para la ya por hamba ella para ya por acá va allí va. Y entonces ahora les invita y les dice, ustedes son muy importantes y ustedes son los tres que después están al frente de las grandes comunidades. Pedro, imagínense, Santiago, el primer obispo de Jerusalén, de los cristianos, Juan, el discípulo amado, hay toda una comunidad joanea, ¿entienden? Entonces quiere decir que también el evangelista cuando está escribiendo está pensando en estos tres que son pilares de la vida cristiana. Jaecuera esa paite, jaecuera hoy curipeñan de yardi, jaecuera de los propios ojos. Ellos han observado con los propios ojos, vieron el accionar de Jesús. Claro, porque están al frente de la comunidad. Y como son los capos, los jefes, los que están al frente de las comunidades, entonces, si ellos experimentaron, vieron, estuvieron con Jesús, entonces la fuerza de esta palabra es muy importante lo que ellos dicen. Sube a la montaña para rezar. La montaña, el lugar del encuentro con Dios siempre. Peñan de Yara siempre está, ¿verdad?, en la altura, ¿verdad? Este es el famoso Shaddai. Shaddai quiere decir el Dios de las alturas. El Dios entonces que observa, el Dios que está a nuestra disposición. Lleva mañana esa página, el Dios de las alturas, de las montañas. Y aquí Jesús les lleva a ellos después, porque Él sube para rezar. Y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Significa la experiencia de la divinidad. Y sus discípulos que están con Él, o Eshaibein, la divinidad. Quiere decir que a pesar de que Jesús había dicho, yo tendré que tomar mi cruz, está sus britas en bepotitas, está curusure hata, lleva no te upepe, penderejeja ama no tajina. Y esto era un escándalo, el escándalo de la cruz, como decimos, ¿verdad? De Yara sin digo la Mesías. Digo la lluvia de cobre, pues no mi hanguaisha, en bojaza hanguaure elande, pues hamba ella pico peareta oreco, anya bandere, la arema no taja, no creemos eso. Y ahí en ese momento aparecen dos hombres conversando con él, Moisés y Elías. Es decir, Jesús mismo se está basando y está diciendo, en mi persona, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se cumple todo lo que habían dicho los profetas, Elías, y todo lo que dice la Torá, la ley, Moisés. Upeo ye ema baekue lleva peñan de yara je ima baekue peñan de yara moí baekue ha yehai baekue upea lo ikoahina shenda yui abe ayapo otra cosa sha yo ayapo peñan de yara je ima baekue y se cumple en mi vida. Y así entonces hablan justamente de la partida de Jesús, es decir, están diciendo cuál es el camino de salvación y de mesianismo que están trayendo Jesús. Hablar de las Escrituras, hablar de la ley, hablar de los profetas significa reconocer, entender, hacer una profunda exégesis o una profunda explicación después. Incluso podemos decir una hermenéutica, lleva interpretación. Es una forma de predicarles y hacerles entender y decir, mira que Jesús tiene otra misión dentro de su mesianismo. Y entonces aquí, queridos hermanos, vieron la gloria de Jesús.
Mientras se alejaban, Pedro dice: Maestro, qué bien estamos aquí. Es lindo esto, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos pide y cuando nosotros somos capaces también de asumir nuestras cruces. Cuando asumimos y cuando como comunidad nos ayudamos y llevamos adelante nuestras cruces, evidentemente, queridos hermanos, ¿qué vamos a decir? Qué lindo es encontrarnos en comunidad. Qué lindo es ayudarnos todos juntos como comunidad. Qué lindo que es cuando cada uno da su granito de arena para que la evangelización, para que todos puedan escuchar la palabra de Dios, para que todos puedan entender cuál es ese mensaje de santidad, cuál es ese mensaje y el camino que nosotros tenemos que tomar para ser felices. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: muéstranos tu gloria y sálvanos. Muéstranos tu gloria y sálvanos. Para que la Iglesia muestre al mundo del tercer milenio, con su compromiso, predicación y actitudes, el rostro glorioso de Jesucristo, y haga que su luz y su verdad guíen a todos al encuentro con Dios. Oremos. Muéstranos tu gloria y sálvanos. Para que, mirando a Jesús, en quien el Padre se complace, aprendamos a hacer su voluntad y amarnos los unos a los otros. Oremos. Muéstranos tu gloria y sálvanos. Para que Dios conceda a nuestros gobernantes trabajar con honestidad por la instauración de la paz, la justicia y el bien común. Oremos. Muéstranos tu gloria y sálvanos. Para que los que sufren, están tristes, desesperados, cansados, descubran a través del amor de sus hermanos el amor de Dios, que quiere ayudarlos y manifestarles su gloria. Oremos. Muéstranos tu gloria y sálvanos. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Oración. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz, purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de nuestro Santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia.
Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino.
Oración final. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo resplandor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, al finalizar nuestra Eucaristía nos encomendamos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven Santo Espíritu, a ti clamamos, con todo el corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí con tu poder. Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu. Cantaré una alabanza con todo el corazón, Santo Espíritu. Cantaré al Rey de Reyes, su nombre exaltaré, a ti mi adoración. Santo Espíritu, llénanos de tu amor. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no. Sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados.
Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales, puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios.
El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado, y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad?, cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas
especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales. Y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros. Queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. El 7º vicio capital es la pereza.
Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.